seguimos con la especialista en bienes raíces, Caterina Santana, revisando un poco el mercado a propósito de, bueno, todo este tema en la economía de Estados Unidos, cómo está impactando, por ejemplo, el anuncio de la subida de tasas de interés en la actividad del mercado inmobiliario, tanto para compra-venta como para alquiler. Y ahí quedó pendiente porque te expuse varios escenarios y, bueno, ¿cuánto es esa proporción ahora? No es un mes, no son 6 meses, pero más o menos en cuánto estamos en cuanto a oferta y demanda. Mira, es muy variante y la respuesta también va a ser depende porque es que Miami es muy dinámica y Sí. tenemos zonas donde efectivamente tenemos un inventario de por ejemplo, de 2 meses en los single family, en las casas unifamiliares, y tenemos otras donde estamos a un poquito más, 4 meses. Entonces, en promedio, de hecho, según la Asociación de Realtors, en el mes de febrero, que son las últimas estadísticas que tenemos, lo que es el inventario de casas unifamiliares existentes, estamos en 2.7 meses, y los condominios en 3.2. Todavía no tenemos las estadísticas de marzo, no han salido, pero estas son las más recientes. Entonces vimos que pasó de un mes a 2.7 en casas y 3.2 en condominios, pero seguimos estando en un mercado de vendedores, un mercado por debajo de 6 meses de inventario. Claro, y todavía lo vemos en los precios, lo que estábamos hablando, porque todavía hay ciertos precios que tú dices no corresponde con el valor real de esa propiedad. Pero también está el otro punto que es lo que viene para Miami, que es lo que se viene ya anunciando, que ustedes lo conocen muy bien porque lo vienen estudiando justamente, y así cuando hacen la asesoría, el acompañamiento a clientes, les dice, mira, esta zona se va a revalorizar, les van a invertir. ¿Cuáles son esos puntos donde vemos que no ceden los precios a pesar de que lo que está lo que se puso, uno siente no corresponde a la realidad de esa propiedad, ¿no? Pero sí al punto eventual de revalorización. Correcto. Aquí en Estados Unidos, lo que es un dicho muy famoso, location, 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 ubicación, 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 es uno de los factores más importantes dentro de real estate. Que efectivamente puedes estar comprando una propiedad que esté destruida, que necesite mucho mantenimiento, pero si está en una buena ubicación, los precios van a ser muchísimo más altos. Y te puedes ir a una zona a las afueras de Miami o al sur, te puedes comprar una mansión con la misma cantidad de dinero que esta casa que necesita mucho mantenimiento, pero es un tema de ubicación. Miami, en líneas generales, están pasando muchísimas cosas, Gladys, no solamente de proyectos inmobiliarios, sino también de proyectos de infraestructura, centros comerciales, eventos, que hace que sea un foco muy importante, no solamente para Latinoamérica, sino también para otras personas de otros estados, y esto Claro. hace que se mantenga bastante bien. Sí ha habido una concesión, y eso es lo que ahorita estamos trabajando con la mayoría de nuestros compradores, es que aprovechen la oportunidad de pedir concesiones que en un pasado, los últimos 2 años, no habían existido. ¿En qué concesiones que me refiero? Bueno, vamos a negociar lo que son los gastos de cierre o parte de los gastos de cierre para ti como comprador. Vamos a negociar que el vendedor te pague lo que se llama un buy down, que es que te pague la tasa o subsidie tu tasa de interés para que en los próximos 2 o 3 años tengas una tasa de interés menor y te ahorres un dinero. O sea, hay diferentes tipos de programas, y además también para lo que es el comprador local, que califica para un financiamiento porque tiene su trabajo, tiene su empleo, tiene su récord crediticio, pero lo que le falta es completar dinero porque no tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos de cierre con su inicial. Tenemos programas disponibles que le pueden dar hasta $28,500 para estos clientes locales que quieran comprar su primera propiedad y que sean compradores por primera vez, que no significa que nunca hayan sido dueños de propiedad. Un primer comprador es una persona que no haya estado en título en los últimos 3 años. Y ahí también entonces revisamos la otra parte importante dentro de todo ese proceso, por ejemplo, de compra de propiedad, que es el tema del crédito. ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo está funcionando el sistema financiero, bueno, dentro de esta movida económica para apoyar a esos potenciales propietarios? Sí, hasta ahora los financiamientos están funcionando bastante bien, tanto para clientes locales como para clientes internacionales. Los clientes locales están teniendo la ventaja de que pueden pedir este tipo de concesiones tanto para los sellers o incluso estas ayudas en el condado de Miami-Dade. Cada condado tiene o cada ciudad tiene diferentes tipos de ayuda. Esta especialmente es de Miami-Dade. Broward también tiene, además que hay un programa para héroes, personas que sean policías, que trabajen, que sean doctores, que trabajen en colegios. Hay diferentes tipos de ayuda porque sí, de una u otra forma el gobierno quiere
sopasar un poquito lo que es esta crisis inmobiliaria en el sentido de que tengo unas rentas extremadamente altas y también tengo unas propiedades costosas y unos intereses costosos. Exacto. Y al final la gente tiene que vivir. Y con el tema de los intereses, yo creo que también es pensar un poquito y ver hacia atrás la historia, ¿no? Los intereses al 5, al 6%, 6,5%, son los intereses en promedio y lo que de hecho antes de la pandemia veníamos con unos intereses, varios años antes de la pandemia con unos intereses de 5,5, 5,75. Entonces realmente lo que nos muy mal acostumbramos fue a unos intereses que no son reales, que son los intereses de al 2,5%, 2,99 tras una pandemia y las personas que pudieron aprovechar ese interés buenísimo y que mantengan sus propiedades porque yo creo que va a pasar muchísimos años, al menos que pase otra cosa que probablemente no queremos que pase ninguna otra pandemia o Así algo es. que mueva al gobierno a volver a esos intereses que tuvimos que realmente no son los intereses normales o reales que puede tener un país. Sí, ahora también, ¿cuál es la tendencia en cuanto a desarrollos? Mencionabas lo de la remodelación de casas, lo he visto, porque pareciera que el mercado, bueno, el mercado sobre todo que le interesa a compradores, por ejemplo, fuera y dentro de Estados Unidos o fuera y dentro del sur de Florida, también están apuntando a ciertas zonas, pero pareciera que ya se están quedando pequeñas, que ya no hay tampoco manera de crecer mucho en esos espacios donde está la movida, como bien dices, que interesa, incluso desarrollos como el del centro de Miami, cosas que vienen, que prometen además que sea todavía una ciudad mucho más rica desde todo punto de vista. Entonces, en esos casos que se está quedando contenida, que no tiene como para dónde crecer, ¿cuál es la tendencia dentro de esa cantidad de propiedades viejas que siguen existiendo? Sí, hay mucho, pues, vemos algunas zonas y sobre todo alrededor de esa que está caliente, por decirlo así, que en los alrededores vemos estos constructores que vienen comprando o terrenos o casas muy antiguas para demoler y empezar a construir. Ejemplo, Wynwood. Wynwood hace 15, 20 años, nadie se podía imaginar lo que iba a ser hoy en día ni Wynwood ni Design District. Y a esas zonas, estar que ya no aguantan más porque han crecido muchísimo, Ujú. que están alrededor empiezan a beneficiarse. Muchos de estos grandes inversionistas ya desde hace varios años han empezado a comprar en Little IT, por ejemplo, en Little River, que es como el próximo foco a crecer porque la ubicación sigue siendo muy buena, igual como un Swatter hace 20 años que vino uno de los desarrolladores más conocidos de Miami y empezó a comprar todos esos terrenos cuando nadie pagaba $1 por la zona. Sí, Entonces eso sí. va ayudando a tener esa proyección y además que compren a largo plazo, que esto es algo muy importante tanto para el inversionista como para la persona que también va a comprar para vivir. Bienes raíces, uno compra a largo plazo y espera que sea el momento adecuado para salir de la inversión y más bien no se espera para comprar porque es muy difícil medir el mercado. Muchas veces cuando tratamos de medir el mercado simplemente se nos va la oportunidad y después decimos, no, ya no vale la pena y resulta que sí podría seguir valiendo la pena, pero no te atreviste y no compraste. Entonces, cuando compramos con la mentalidad que es a largo plazo, yo, tu inversión, una u otra manera, siempre va a funcionar, porque como todo es un ciclo, bienes raíces también. Y Claro. si efectivamente se ajustan los precios bajan y tú estás con esa mentalidad de largo plazo, tú puedes esperar el próximo ciclo. Y cuando vemos en la historia de los precios, vemos que los ciclos nuevos siempre están más arriba que los ciclos anteriores. Es decir, puede bajar, sí, pero bajó, el anterior estaba acá, la baja no fue tan alta. Y cuando sube, sube más que el pico del mercado anterior. Entiendo. Entonces es cuestión de comprar y con una visión de mantener la propiedad a largo plazo. Sí, sin duda, y también conociendo el mercado, las señales que va dando. Obviamente que Correcto. en esa área están ustedes todo el tiempo revisando y justamente como especialista en bienes raíces, pues uno se apoya para saber, para apuntar en una correcta inversión, pero además también para vivir, ese es otro punto que hay que analizar con calma. Y aquí ya cierro, porque a veces sí, uno quiere una zona en la que están como eso, que contemplando modificaciones, obviamente por el interés que hay en esa parte de, en este caso de Miami, pero no es la adecuada para vivir tampoco, porque no están en las mejores condiciones para que tú te instales ahí ya para vivir, ¿no? Que sea inversión, pero al mismo tiempo tu residencia. Es Correcto. todo un tema todavía. Así es muy importante cuando nosotros nos sentamos con nuestros clientes es determinar para qué es la compra. Si es para inversión o si que nada más te importen los números y las proyecciones o si es para vivir que tenemos que tomar en cuenta otros factores diferentes. Totalmente. Gracias por haber estado con nosotros, Caterina Santana, especialista en bienes raíces. Vamos a hacer una pausa en unos minutos más.